Bienvenidos a Di Loreto Horror. La rebelión de la Tierra. Me asomé por el borde. Una luz blanca cegadora me dio en la cara. Me cubrí los ojos con la mano y sentí como el sudor empezaba a formarse en mi piel. No me molesté en secármela. ¿Por qué debería? No importaría, porque todo terminaría pronto. Me di la vuelta y me tumbé boca arriba, mirando las estrellas. Millones de esos brillantes cuerpos celestes llenaban el cielo. Cada vez me costaba más respirar. No importaba, todo terminaría pronto. Miré a las demás personas en ese tramo de tierra, familias apiñadas, llorando, rezando, no, suplicando a sus respectivos dioses. Incluso personas que reconocí como ateas hicieron lo mismo. Algunos estaban sentados alrededor de sus casas destrozadas, el resto se apiñaban alrededor de lo que quedaba de una iglesia. Esta gente era patética. Sobre todo los ateos, que toda su vida ignoraron la religión, viviendo sin fe, solo para suplicar a algo que no existía cuando algo terrible sucedía. La humanidad se merecía esto, después de todos los pecados que nuestra raza había cometido, y ahora finalmente estaba sucediendo. Estábamos muriendo. Junto con el resto del planeta. Me había resignado a mi sombrío destino. En el pequeño pedazo de tierra donde estábamos, pocos en nuestra fracción de corteza no lloraban ni suplicaban a Dios. Al levantar la vista, vi otra parte más pequeña de la corteza terrestre elevándose como un cohete, muy por encima de la nuestra. La había visto un rato antes, y tenía dos ciervos. Pronto, abandonarían la atmósfera terrestre y explotarían. Quién sabe, tal vez ya estaban muertos. Eché otro vistazo al núcleo ardiente de la Tierra. Ahora era más pequeño, más lejano. Seguía hirviendo. Suspiré y volví a mi postura relajada. Respiraba con dificultad. Respirando con más fuerza, mi mirada regresó al trozo de roca con el ciervo. Ya había salido de la atmósfera terrestre y flotaba sin rumbo en el espacio. ¿Era esto todo lo que nos quedaba? ¿Habían sido nuestras vidas completamente inútiles? ¿No había nada más allá de esto? Me negaba a creerlo. Ignorando estos pensamientos aterradores, volví a centrar la mirada en las estrellas que iluminaban la oscuridad del espacio. Parecían más grandes, más brillantes. Acercándome a los límites de la atmósfera de nuestro planeta, mi mente vagó pensando en lo que me esperaba al otro lado. ¿Era el tormento ardiente del infierno? ¿Era el cielo o la nada? Me imaginé a mi hermano fallecido. ¿Estaría esperando al otro lado? Posiblemente. A medida que la frontera entre nuestra atmósfera y el espacio se acortaba, ya había aceptado mi destino. Comprendí que, pasar a lo que pasara después de mi muerte, no tenía poder sobre él. ¿Qué sentido tenía desear cosas que nunca se harían realidad? Mis ojos se nublaron y, por primera vez en años, sentí miedo. Mis dedos arañaron el asfalto. No estaba listo para la muerte, pero me acepté. Tomando una bocanada de aire superficial que supuse sería la última, cerré los ojos y esperé el final. Comida para peces. Me llamo Noah. El apellido no importa. Les cuento esto porque ya no puedo guardar el secreto. Se ha vuelto demasiado. Supongo que todo empezó con una piscina elevada en un típico barrio residencial anglosajón del sur de Ohio. La piscina venía incluida con la casa cuando mis padres la compraron. Medía 1,5 metros de alto y estaba en el patio trasero, bajo un viejo roble. Recuerdo estar sentado en un pequeño flotador amarillo de niño, flotando mientras mi madre me cantaba. De hecho, eso es todo lo que recuerdo de ella. Se fue con otro hombre a quién sabe dónde cuando yo tenía 5 años. Mi padre me crió solo desde entonces. La piscina estaba tapada y nunca me permitieron tocarla. Siempre pensé que le traía recuerdos dolorosos a mi padre. Nunca lo superó y siempre se comportó de forma extraña después de lo ocurrido. A los 16 años, cursaba el penúltimo año en un instituto católico de unos 300 alumnos. La verdad es que no tenía amigos de verdad. Tenía algunos conocidos con los que hablaba a veces. Estaba sentado en una mesa pequeña con algunos de ellos, dándoles un mordisco a un muffin de arándanos rancio en mi bandeja del almuerzo y estresado por la nota de matemáticas, cuando literalmente me apuñalaron por la espalda y mi día mejoró muchísimo.
Se llamaba Rona. Era una estudiante de último año de secundaria con el pelo largo y castaño. Era muy guapa, tenía la nariz un poco torcida y, al parecer, muy mala coordinación mano-ojo. Había estado intentando anotar un recordatorio en su cuaderno con un bolígrafo azul. Al pasar junto a mí, su mano se resbaló y me golpeó la espalda, sin saber por qué, todavía agarrando el bolígrafo. ¡Qué suerte! No solo me atravesó la camisa, sino que incluso me rompió la piel. Todavía tengo una pequeña marca del incidente justo debajo del hombro izquierdo. Dios mío, lo siento muchísimo. Chilló con adorable ternura. Me sentí aliviado al descubrir que el ataque no había sido intencional y, sobre todo, que una chica me hablaba. Tranquila. Dije mientras intentaba fingir ser un buen chico. No lo recuerdo todo, pero al final del día tenía su número escrito en el dorso de la mano con el mismo bolígrafo con el que empezó todo. Comimos juntos durante unas semanas después de eso y resultó que a ambos nos encantaban las películas de kaiju, esos memes que tapan la pornografía, las novelizaciones de películas malas y burlarse de Tom Cruise, entre cientos de cosas más. Vivía a solo unas cuadras, así que íbamos y volvíamos de la escuela juntos, tomados de la mano. Probablemente fue el mejor momento de mi vida. Por desgracia, tenía una familia muy numerosa y entrometida, y mi padre no permitía que entraran desconocidos, así que encontrar un momento a solas fue un poco difícil. Cuando mi padre tuvo que pasar el fin de semana en Chicago por una reunión de negocios, aproveché la oportunidad de invitar a Rona. Llegó sobre las 5 de la tarde del sábado. Les había dicho a sus padres que se quedaba en casa de una amiga para hacer un proyecto del colegio. Cuando abrí la puerta, llevaba un vestido negro precioso y, sinceramente, un perfume floral demasiado intenso. Saqué del frigorífico un par de Miller High Life de mi padre y vi la trilogía original de Star Wars en mi habitación, que había limpiado por primera vez en meses para la ocasión. Me costó pensar en algo coqueto que decir. Dudé entre lo poético y lo perverso, pero al final guardé silencio. Era poco después de medianoche cuando me despertó con un sobresalto, con aspecto bastante molesto. ¿No hay algo que preferirías estar haciendo?, preguntó. Pensé un momento, aunque sabía la respuesta, y luego, presa del pánico, dije algo completamente diferente. Sí. Vamos a nadar. Mirando hacia atrás, debería haber sabido que una piscina que había estado cubierta con una lona negra la mayor parte de mi vida probablemente no contendría agua, y mucho menos sería apta para nadar. Ojalá esta historia terminara pareciendo una idiotez. Eso podría haber sido una historia graciosa. Esta no lo es. Salimos al patio trasero. Nos quitamos la ropa. Retiré la lona y descubrí que la piscina estaba llena de agua ligeramente tibia, que parecía bastante limpia a la luz de la luna. Sin querer, miré por encima del hombro, temiendo que mi padre estuviera allí, furioso por este acto de rebeldía adolescente. Respiré aliviado al ver que no estaba. Entonces miré a Rona, desnuda y hermosa, frente a mí. Me extraña que no estuviera babeando como un idiota. Me sentí como en un sueño. Entonces subió corriendo los escalones de madera de la piscina, saltó al agua y comenzó la pesadilla. Se oyó un grito cuando la arrastraron rápidamente. Le siguió un chapoteo frenético. Segundos después, un silencio imposible. Esperé a que se riera y dijera algo como te piré. No hubo risa. No hubo ningún te piré. Solo más silencio, maldita sea. Corrí al borde de la piscina. La vi, pero ya no era ella. No tenía piel. Podía ver partes de sus huesos, blancos y limpios. Un pez dorado le mordisqueaba el abdomen. Ni siquiera era especialmente grande. Mirándolo, no había absolutamente nada que lo distinguiera de algo especial. Pero mientras observaba conmocionado y aterrorizado, rápidamente y sin ayuda, despojó su cuerpo sin vida de toda carne. Vomité y volví a casa tambaleándome sin darme cuenta. Me desplomé en el sofá del salón y rompí a llorar a mares. Mi padre me encontró sentado en silencio en el sofá cuando volvió a casa la noche siguiente. Intenté articular palabra, pero solo pude tartamudear incoherentemente. Me miró confundido y luego echó un vistazo al patio trasero y a la piscina descubierta. El vestido de Rona seguía tirado en el suelo. Así que conociste a Trevor, dijo con complicidad. Nunca volvimos a hablar de ello. Sigo soñando con flotar en agua maldita casi todas las noches. A veces, ella está ahí. A veces, solo soy yo. El pez siempre está ahí, incluso cuando no puedo verlo. Siempre acecha en el fondo de mi mente para atentar contra mi cordura. Me digo a mí mismo que todo fue un sueño desde el principio, pero sé que fue real. Sé que soy la razón por la que se ha ido. Sé que nunca podré retractarme y arreglarlo. Ojalá hubiera sido yo.
Debería haber sido yo. Este pueblo de Ucrania no estaba tan abandonado como pensaba. Hacia el mediodía se me apareció el cartel oxidado que marcaba la entrada al pueblo. Con un suspiro de alivio porque Google Maps no me había defraudado, guié mi auto fuera de la carretera principal y hacia uno de los caminos de concreto que conducen a través del bosque hasta Órbita. Para aquellos de ustedes que no han oído hablar de él antes, Órbita es una ciudad fantasma diseñada a imagen de Pripyat, la ciudad satélite de la central eléctrica de Chernóbil. Al igual que su inspiración, también habría servido como el asentamiento satélite más cercano para una planta de energía nuclear planificada, pero el proyecto se canceló tras la tragedia de 1986. Actualmente solo hay unas 100 personas que viven allí excepto algún ocupante ilegal que permanece desconocido y, bueno, algo completamente diferente, aparentemente. Cuando el denso bosque comenzó a retroceder, fui recibido por un conjunto de rascacielos presuntamente abandonados, su estética uniforme y brutalista desafiaba la vegetación descuidada que los rodeaba, un marcado contraste entre la naturaleza y la industria. Después de graduarme de la universidad, comencé a embarcarme en la exploración urbana, lo que coincidió con mi pasión por la fotografía. Al principio se me unió un pequeño grupo de amigos, pero claramente lo vieron como una aventura única y no estaban dispuestos a viajar más allá de los pocos sitios vacantes cerca de nosotros. A pesar de que me advirtieron fuertemente contra esto, comencé a ir por mi cuenta, recorriendo el campo ucraniano en busca de lugares que personificaran esa vibra postsocial que era tan decidido a capturar. Ya había creado una cartera considerable cuando alguien en un foro que frecuentaba me informó sobre este lugar llamado Órbita. Teniendo en cuenta que mi objetivo en ese momento era posiblemente visitar la zona de exclusión icónica alrededor de Chernóbil, este parecía un buen lugar para comenzar, sin necesidad de pasar por alto los puestos de avanzada de seguridad o saltar vallas. Emocionado, quizás irracionalmente, estacioné mi Volkswagen junto a lo que parecía haber sido una tienda de conveniencia, recuperé mi mochila del asiento del pasajero y salí. El aire olía a humedad del reciente aguacero, que afortunadamente se disipó en una ligera llovizna, nada de lo que mi sudadera no pudiera protegerme. Algo se rompió bajo mis botas, haciéndome estremecer y mirar hacia abajo. Una capa de vidrio roto cubría la calle, relucía contra el asfalto húmedo y salpicaba otros escombros caídos. Hasta donde yo sé, y también a juzgar por las condiciones relativamente decentes del patio de recreo cercano, todavía había un puñado de familias ocupando algunas de las casas y apartamentos de 5 pisos, lo que me recordó a los dormitorios de la vieja escuela. No tenía ninguna intención de traspasar la propiedad de otra persona, por lo que me concentré solo en los edificios de apartamentos adosados de 9 pisos que formaban la mayor parte de la ciudad fantasma y que estaban claramente abandonados hace mucho tiempo. Linterna en mano, inmediatamente me sentí en mi elemento desde el momento en que atravesé el destartalado vestíbulo. La planta baja estaba en tan buenas condiciones como se esperaba. Tuve que abrirme paso entre montones de basura para llegar a las escaleras. Algunos de ellos parecían recientes e incluían artículos como envoltorios de condones, latas de cerveza y agujas desechadas. No estaba dispuesto a elegir entre estos. Las paredes erosionadas estaban cubiertas de grafitis burdos, todos clásicos, desde fulano de tal le encanta chupar una polla gigante hasta darle la esperanza a todo el que entre aquí. Y, por supuesto, algunas esvásticas garabateadas con buen gusto por si acaso. Lugares como estos generalmente huelen a basura humana, así que me alegré de que no hubiera muchos de ellos al menos, excepto por algunos rincones extrañamente manchados. Persistieron más signos de vandalismo y agachamientos cuando pasé los 2 primeros pisos. Los pasillos eran estrechos y tenían puertas distribuidas uniformemente a ambos lados, lo que conducía a apartamentos de tamaño decente compuestos por 2 habitaciones principales. A menudo, las paredes entre ellos se habían derrumbado o no se habían levantado. Con el fin de preservar la luz del día, limité mi exploración a solo las secciones que parecían algo habitadas. No voy a mentir, después de unas horas mi entusiasmo se fue definitivamente. No era como si estuviera esperando experimentar una parte alucinante de la historia soviética, pero ni siquiera pude encontrar nada que valiera la pena recordar. Cada piso era casi idéntico al anterior y se había limpiado por completo, dejando solo montones de escombros de construcción. Me sorprendió que algunas de las barras de refuerzo expuestas tampoco se hubieran arrancado de las paredes. Solo tuve tiempo de explorar un resort, por supuesto, pero de alguna manera dudaba que los vecinos tuvieran mucho más que ofrecer.
Finalmente, me dirigí a la azotea central, donde pasé una hora más o menos, complaciéndome con algunas fotografías de aficionados, para las cuales la oscuridad del crepúsculo proporcionó un telón de fondo adecuado. Solo pensar en el largo viaje de regreso a casa me hizo gemir por dentro. Si no hubiera pasado el último año de mi vida husmeando también en lugares abandonados donde había muchas más cosas adentro, tal vez el viaje hubiera sido mucho más interesante, pero como estaba bastante desanimado por haber desperdiciado mi domingo. Metí mi cámara en su bolsa de nylon y miré hacia donde había estacionado mi auto. Aquí es donde lo noté. Había una cabeza asomando por la ventana justo debajo de mí y mirando en la misma dirección que yo. Aunque el cuero cabelludo sin pelo de la cosa parece casi de forma humana, el cuello que lo conectaba con un par de hombros estrechos era 2 veces más largo de lo que debería haber sido. Pude ver su columna vertebral retorcida sobresaliendo de debajo de una fina capa de carne. Era como si la piel de la criatura fuera demasiado pequeña y se estirara sobre su estructura ósea. Sus orejas estaban presionadas contra su cuero cabelludo y deformadas, casi vestigiales, pero aparentemente funcionaban bien, ya que lo vi tensarse cuando di un pequeño suspiro. Ya podía imaginarlo doblando su cuello de gran tamaño en un ángulo incómodo para mirarme, pero en lugar de eso, de repente se replegó hacia adentro como una serpiente deslizándose por su agujero. Mi sorpresa inicial dio paso a una abrumadora sensación de pavor primario. Me retiré lentamente del precipicio, con las manos temblorosas y las piernas rígidas. No me atreví a mover otro músculo. Una losa horizontal de hormigón era todo lo que me separaba. Como mi cuerpo se negaba a moverse, mi cerebro trabajaba horas extras inducidas por la adrenalina. Se había estado escondiendo debajo de mí todo el tiempo. Lo había pasado sin siquiera darme cuenta. De cualquier manera, habría tenido mucho tiempo para procesar la existencia del humanoide demacrado una vez que volviera a la carretera. Obligué a mis extremidades a volver a la acción, el corazón latía en mis oídos mientras corría hacia el techo conectado más externo. Como si volviera por el camino que llegué. En cambio, recordé haber visto una escalera alternativa construida contra el lado exterior del edificio de 9 pisos y dividida por plataformas para cada piso. Recuerdo masticar, incluso morderme el labio inferior en un intento de calmar mi pánico, mientras subía con cuidado el primer tramo de escaleras abiertas, para recordar otro detalle. Cada rellano individual tenía una puerta que conducía al interior y a todos les faltaba la parte real de la puerta, dejándolos abiertos de par en par. Mi pecho estaba apretado. ¿Qué pasaría si esta cosa esperara pacientemente a que pasara para poder patearme y gritarme hacia su guarida? Asumiendo que no me destrozó instantáneamente, de todos modos. Con cautela, con mi hombro apoyado firmemente contra la pared, me acerqué a la entrada abierta, estabilicé mi respiración y saqué mi oído para escuchar. No había nada más que el sonido del viento haciendo crujir el papel pintado parcialmente despegado del interior. Tuve que hacer esto. Hubo una fugaz sensación de alivio mientras me balanceaba libremente por el pasillo tenuemente iluminado. Creo que mantuve los ojos cerrados todo el tiempo. Incluso si hubiera habido algo literalmente parado allí mirándome mientras pasaba a ciegas tropezando, preferiría no haberlo sabido. Mis manos golpearon cualquier superficie sólida que pudieran encontrar en un esfuerzo por estabilizar mi descenso. Unos pocos pasos se habían derrumbado en vigas de alambre o faltaban por completo, lo que me obligó a saltar los huecos. Caminé a través de los siguientes pisos usando el mismo método de pausa, tomándome unos segundos para que la adrenalina se activara y luego corriendo con la esperanza de que el frío cosquilleo en la parte posterior de mi cuello hubiera desaparecido. Solo sudor. Estaba a mitad de camino y aunque todavía tenía miedo de mi mente, la sensación de progreso me proporcionó un estímulo muy necesario. Estaba tan cerca y casi me convencí de que el peligro nunca fue real para empezar. Desafortunadamente, Orbita todavía no había terminado conmigo. Una fuerza repentina, sin duda proveniente de la enorme oscuridad detrás de mí, me empujó hacia el borde del rellano del segundo piso. Era como si la proverbial alfombra hubiera sido sacada de debajo de mí, pero no había nada más que una caída libre esperando abajo. Ni siquiera vi venir el suelo, solo lo sentí. Sentí que mis pies primero absorbían el impacto y luego se doblaban rápidamente a medida que avanzaba el resto. Entre mí colapsó. Hubo un crujido en mi tobillo seguido de una ola de dolor que recorrió mi pierna derecha. Habría gritado si hubiera quedado aire en mis pulmones. El mundo entero estaba girando, no podría decirlo de arriba a abajo. Todo el terror que se avecinaba finalmente salió a la superficie, explotando en un frenesí de pura emoción y pánico. Metí los dedos en el barro y comencé a empujarme hacia mi auto.
La lluvia lo había impregnado todo, dejándome desesperado arañando el suelo blando con la esperanza de mantener el control. Me partí las uñas en las rocas, arranqué puñados de hierba, agarré cualquier cosa que pudiera ayudarme a acercarme a mi única ruta de escape. Aunque estaba en un estado demasiado maníaco para detenerme e inspeccionar el daño, me di cuenta de que un par de dedos apuntaban en la dirección incorrecta. Fragmentos de vidrio y quién sabe qué más destrozaron mis brazos y mi pecho. Luego me arrastré por el asfalto, dejando un rastro ensangrentado a través de la calle y hacia la acera. Resoplando, apoyé la espalda contra el sucio parachoques de mi Volkswagen y comencé a golpear mis bolsillos. Afortunadamente, las llaves seguían ahí. Corriendo por un puro instinto de supervivencia, de alguna manera me las había arreglado para llegar al asiento del conductor, donde comencé a tocar el motor a tientas. El sonido del motor al arrancar vino como respuesta a todas mis silenciosas oraciones. Se encendieron los faros. Golpeé mis palmas heridas en el volante frío y luego presioné mi frente contra él también. Una mezcla de lágrimas, sudor y sangre brotó de mi barbilla. Mi cabeza sonaba como si alguien hubiera sacado un arma justo al lado de mi sien. Estaba a la deriva dentro y fuera de la conciencia. Mi visión se volvía cada vez más borrosa a cada segundo. Sin embargo, todavía no podía permitirme desmayarme. Mirando hacia arriba, casi esperaba encontrarme con la silueta de mi agresor parado en los faros, pero el camino frente a mí estaba afortunadamente todavía despejado, al menos hasta donde yo sé. El sol se había hundido hacía mucho tiempo detrás del impenetrable muro de árboles que rodeaba la ciudad. La oscuridad descendió sobre mí como una niebla sofocante. Un dolor entumecedor se irradió a través de los extremos opuestos de mi cuerpo, haciendo casi imposible pensar racionalmente. Había trozos de vidrio que sobresalían de mis antebrazos, que el incesante destello del tablero se aseguraba de resaltar, con la tira de carne colgando de uno de mis pulgares. La sola vista me dejó atónito. No necesitaba que un médico me dijera que estaba perdiendo mucha sangre. Tenía un botiquín de primeros auxilios en el maletero, pero antes de que pudiera siquiera pensar en salir y recuperarlo, un golpe repentino en la parte superior de mi auto me envió de regreso a mi asiento. Todo el vehículo se sacudió por el impacto inicial seguido por el chirrido de la suspensión cuando lo que sea que aterrizó en él comenzó a cambiar lentamente su peso. El techo se hundió debajo de la masa de la criatura, enfatizando claramente su posición, no es que pareciera más preocupado por la sutileza. Una vez más había una barrera entre nosotros, aunque esta no se sentía tan confiable. Escucho desagradables silenciadores amortiguados por el zumbido del motor. Mi corazón se hundió en mi estómago. Para cuando sentí que la presencia de la cosa se enfocaba justo encima de mi cabeza, ya había comenzado a hiperventilar, solo para quedarme sin aliento atascado en la garganta, cuando una mano pálido estaba presionado contra la esquina superior de mi parabrisas. Solo tenía 3 dedos, ninguno de los cuales parecía oponible y terminaba en garras huesudas. La criatura golpeó con sus garras la ventana. Estaba jugando conmigo, burlándose de mí para que saliera de mi frágil cajita y lo enfrentara. Aunque me sentía lo suficientemente suicida como para someterme, el miedo se había apoderado de mí firmemente. El golpeteo resultó ser una distracción, sin embargo, cuando otro de sus apéndices rompió sin esfuerzo el vidrio de la puerta trasera. Los fragmentos explotaron en los asientos traseros. Algo largo, rosado y flexible comenzó a moverse dentro. Una última descarga de adrenalina recorrió mi sistema. Agarré la palanca de cambios, puse el Volkswagen en marcha y pisé el acelerador con el pie roto. El dolor fue indescriptible. Aullé de agonía mientras el coche avanzaba a toda velocidad. La mano de la criatura se retiró a la fuerza de mi campo de visión, dejando solo rasguños, y escuché el sonido distintivo de mi pasajero no deseado golpeando la acera afuera. Me negué a perder ni un segundo, mirando hacia atrás y seguí conduciendo. No tenía intención de reducir la velocidad hasta que saliera de esos bosques abandonados y órbita no era más que una figura oscura y distante. No puedo decir qué tan lejos fui hasta que finalmente me desmayé de todas mis heridas. Tampoco puedo decirles el nombre del hombre que me encontró y me llevó a la clínica más cercana. No sé qué le pasó a mi coche. Creo que probablemente todavía esté en esta carretera con la mayor parte del equipo. Podría volver a intentar recuperarlos algún día, pero no será pronto. Lo que puedo decirles es que la mayoría de los lugares aquí suelen permanecer abandonados por alguna razón. Llamadas telefónicas misteriosas. Anónimo.
12/16, lunes, 11, 5 minutos, 54 segundos, número 15, 60, 14. ¿Qué experiencias personales han tenido con llamadas telefónicas misteriosas e incluso espeluznantes? No me refiero a simples números equivocados o bromas, estamos hablando de llamadas legítimas que te han asustado y te han provocado una sensación de vulnerabilidad. Anónimo. 12/16, lunes, 11, 51 minutos, 47 segundos, número 15, 60, 14. Hace aproximadamente un año, una mujer mayor llamó a mi casa y preguntó por Adela. Le dije que el número estaba equivocado y colgó. No pasaron ni 10 minutos cuando el teléfono sonó nuevamente. ¿Adela? De nueva cuenta, le dije que el número estaba equivocado y colgué. En este punto ya estaba muy molesto. El teléfono sonó otra vez y, ¿adivinen quién era? ¿Adela? Estaba a punto de mandarla a la mierda, pero algo evitó que lo hiciera. La mujer comenzó a sollozar y dijo: Adela, lo siento, por favor perdóname. Whatefuck.jpg. Entonces comenzó a gritar Adela. Colgué. Recuerdo estas llamadas como si hubieran sido ayer, la voz de esa mujer me ha espantado como nunca. Anónimo. 12/16, lunes, 12, 24 minutos, 38 segundos. Número 15, 60, 15. Cuando era niña, tendría 8 o 9 años, solía checar los buzones de voz en el teléfono de mi casa. Un día, después de la escuela, estaba haciendo esto cuando escuché algo que realmente me asustó. Una respiración pesada y angustiosa, como si esa persona hubiera estado muriendo o algo así. Le conté a mi mamá acerca de eso y ella también escuchó el buzón de voz. Al principio estaba asustada, pero decidió investigar el número de teléfono que había dejado el mensaje. Después de algunas horas descubrió que era el celular de mi tía, entonces le llamó y preguntó acerca del terrorífico mensaje. Mi tía dijo que ella no nos había llamado y que nadie pudo haberlo hecho, pues había dejado su celular en su casa y la única persona que estaba ahí era su esposo, que en ese entonces estaba muy enfermo, tenía un problema tan grave que no podía siquiera hablar. Como conclusión, mi madre dijo que los ruidos lo produjo el esposo de mi tía, quien murió semanas después, pero nunca pude explicar cómo, o por qué, nos llamó, especialmente porque el celular estaba en el primer piso y el señor, prácticamente en agonía, en el segundo. Anónimo. 12/16, lunes, 14, 10 minutos, 40 segundos. Número 15, 60, 17. 15, 60, 14, op. Ser yo. Estar en la PC. El teléfono suena. Contesto. Hola. Respiración. LOL, ¿qué mierda? La persona cuelga. Alf. Anónimo. 12/16, lunes, 15, 27 minutos, 20 segundos. Número 15, 60, 18. Una vez, en casa de mi papá, que se encuentra en medio de la nada, recibí una llamada telefónica cerca de la medianoche, nadie habló, así que colgué. 40 minutos después, alguien llamó a la puerta y, con cautela, abrí. Eran 2 policías que me preguntaron si había llamado al 911. Les dije que no y comenzaron a cuestionarme. ¿Esta dirección es la 1341 de la calle? Les respondí afirmativamente y entonces explicaron que habían recibido una llamada que había colgado desde esa dirección. Después se disculparon y se fueron. 20 minutos más tarde, me di cuenta que la casa de mi padre era 1340, no 1341. La llamada había sido realizada desde la casa de algún vecino. 2 días después, mi padre me contó que habían encontrado muerto a su vecino con múltiples puñaladas. Su dirección era 1341. Aún me siento terrible por esto, desde entonces no contesto números desconocidos después de las 10 p.m. Anónimo. 12/16, martes, 8, 15 minutos, 27 segundos. Número 15.604. Esto sucedió hace 3 años cuando tenía 16. No tenía ningún amigo ni alguien que supiera sobre mi vida. Comencé a recibir llamadas de una compañía de taxis. Eran de 6 a 8 llamadas en 5 días. No las respondía, me daba miedo. Un día contesté y un muchacho explicó que era él quien ha estado llamando. Alguien había estado llamándolo 40 veces al día desde hace 2 semanas. Cuando contesta, a veces la persona dice mi nombre. Resulta que también dice mi número telefónico, dirección y nombre de mis conocidos. Quedamos en vernos para que me mostrara una llamada que ha grabado. Una voz femenina, desesperada, dice mi nombre una y otra vez antes de escuchar cómo se ahorca. Informé a la policía pero nada pasó. Todavía tengo miedo de contestar el teléfono o contarle a la gente acerca de mí. Anónimo. 12/16, martes, 12, 1 minuto. Número
15.650. Mi experiencia es larga, pero tengo que contarla para estar en paz. El reloj marcaba las 12 am cuando recibí la primera llamada. Con pereza, estiré mi brazo y tomé el celular a la vez que me preguntaba a qué estúpido se le ocurría llamar a semejante hora. Al ver la pantalla, noté que no tenía registrado el número que marcaba. Seguro es ese imbécil de nuevo, pensé mientras contestaba. Por esos días Arturo, mi exnovio, solía embriagarse y marcarme en la madrugada. Enfadada, vociferé. Ya te dije que, pero algo siniestro me impidió terminar la oración. El sonido que surgió de la bocina no fue la voz entrecortada que esperaba escuchar, sino una serie de ruidos graves con intervalos de 2 segundos que identifiqué de inmediato. Eran gruñidos. En un acto instintivo, arrojé el teléfono al suelo y prendí la lámpara que tenía a mi lado. Después de unos minutos, me levanté de la cama y recogí el celular con cierto temor. Habían colgado. Entré a la opción de registro de llamadas, observé los 10 dígitos, no me resultaban familiares. Llamé al bromista para reclamarle, pero solo escuché la grabación del buzón de voz. Enojada, apagué el celular y traté de dormir. En la mañana realicé mis actividades cotidianas hasta que recordé el incidente de la madrugada. Marqué de nueva cuenta al número desconocido. Se encontraba apagado. Probablemente, pensé, había sido Arturo o uno de sus amigos, pues ellos sabían que yo era una persona sensible a situaciones fuera de lo común. Decidí que lo confrontaría en cuanto lo encontrara, en tanto bloqueé el número y traté de olvidar el asunto. 4 días después de la misteriosa llamada recibí algo más escalofriante. Eran aproximadamente las 11 p.m., había salido de la ducha y me estaba preparando para dormir mientras revisaba el panel de notificaciones en mi celular. Anónimo. 12/16, martes, 12, 2 minutos. Número 15.651. Siempre he tenido la mala costumbre de no leer ni mucho menos contestar mensajes de texto, el buzón, mensajes directos. Sin embargo, en esa ocasión me resultó particularmente curioso tener más de 8 mensajes sin leer en WhatsApp de una conversación, puesto a que por lo común recibía menos de 5 de 2 o más números. Entré a la aplicación mientras apagaba la luz y me acostaba, así que en la oscuridad comencé a leerlos. V. El brillo de la pantalla no me permitía ver con claridad las letras, por lo que tuve que entornar mis ojos para apreciarlas un poco mejor. Veo. Cuando leí eso, sentí que estaba a punto de desmayarme. Mis párpados se abrieron completamente a la vez que mi corazón comenzaba a latir rápido. Me reincorporé y volví a leer el mensaje, dándome cuenta de un error. No era veo como había creído al principio, sino tuven. Elevé mi vista al número que lo había enviado y, aparte de que no lo tenía registrado, me estaba escribiendo otro mensaje. Tú, ven. Después envió una foto, era el dibujo de una flor blanca que pertenecía al papel tapiz de alguna pared, rodeado por la oscuridad absoluta. En respuesta, inquirí quién era y qué significaba lo que me había enviado. Fue entonces cuando comenzó a enviar mensajes frenéticamente, los cuales contenían una sola palabra: ven. Asustada, traté de salir de la aplicación o apagar el aparato, pero no podía, pues el celular no respondía. Tuve que retirar la batería. Después de encenderlo, entré a WhatsApp y contemplé el número. Noté que era el mismo que había realizado la llamada de la otra vez. Sin poder explicar cómo había logrado enviarme WhatsApps, decidí llamarlo desde el teléfono de casa. Una sensación de vacío se expandió por mi estómago cuando la grabación de la compañía telefónica anunciaba que el número que había marcado no existía. Anónimo. 12/16, martes, 12, 4 minutos. Número 15.651. En este punto estaba demasiado asustada como para marcar nuevamente o verificarlo, así que fui al departamento de mi hermana, que se encuentra frente al mío, pues vivíamos en el mismo edificio, y le conté lo que había pasado. Ella, estudiante de periodismo, me dijo que investigaría junto con un amigo suyo la procedencia del número, ya que pertenecía a otra región, y trataría de dar con el chistoso, pues era probable que se había valido de algún truco para hacerme la broma. Esa noche dormí en su casa. El día siguiente, después de clases, encontré a Arturo en la calle y lo increpé por las bromas telefónicas. Él negó haberlo hecho y se alejó diciendo que estaba loca. Quería seguirlo, pero el tono del celular me interrumpió en medio de rabietas. Contesté sin ver quién llamaba y me encontré con otro sonido misterioso. Era la voz de una mujer que, por el volumen, parecía estar a una distancia considerable. No logré entender qué decía, pero, más que miedo, me provocó ira. Exigí que me dijera qué diablos quería y por qué jugaba conmigo de esa manera, mas no obtuve respuesta.
Colgué, fui directo a un teléfono público, marqué el número sin darme cuenta que era completamente diferente al que había visto antes y grande fue mi sorpresa cuando escuché el tono de marcado una vez seguido por una voz femenina que sonaba un tanto cansada. Hola. Tardé unos segundos en reconocer ese tono agudo como algo familiar y respondí. Kat. El diálogo prosiguió. Sí, ¿quién es? Jessica. No, soy Daniela. Dani, ¿en serio? Prima. ¿Cómo has estado? Ha pasado tanto tiempo. Sí, bastante tiempo en realidad. No sabes cuánto me alegra escuchar tu voz, han estado sucediendo algunas cosas extrañas. Bueno, no importa, ¿qué ha sido de tu vida? Anónimo. 12/16, martes, 12, 9 minutos. Número 15.652. Uf, tengo demasiado que contarte, ¿por qué no vienes a verme? Sirve que limamos asperezas de tiempos pasados. Claro, dame tu dirección. Aunque esa corta conversación tenía cierto matiz de extrañeza, decidí visitar a mi prima. Me levanté temprano al día siguiente y, sin avisar, emprendí el largo camino hacia la casa de Kat. Mientras conducía por la autopista, intentaba recordar la razón por la que había perdido contacto con ella. Rememoré que solíamos jugar cuando niñas hasta que, después de la muerte de mi tía, hubo un conflicto familiar que nos distanció. Por varios años había llegado a olvidar incluso su existencia, hasta la llamada de ayer, que me trajo una oleada de recuerdos tan agradables, al grado de reconocer su voz adulta. Hundida en mis pensamientos conduje hasta llegar a mi destino. Habían pasado más de 4 horas desde que había salido de casa y en ningún momento recordé el asunto del celular. La calle en la que vivía Kat era el típico estereotipo de clase media, por lo que me resultó curioso que una mujer fijara su mirada inquisitiva en mí cuando me estacioné y bajé del automóvil. Sin tomarla en cuenta, fui a la puerta principal y toqué el timbre. Me recibió la imagen de una cara delgada, un tanto pálida, de ojos café oscuros y cabello castaño, la misma con la que había compartido hermosas experiencias en la infancia. Después de saludar afectuosamente a mi prima, pasé a la sala de estar mientras ella preparaba té en la cocina. Observé los alrededores, las paredes estaban adornadas con motivos que evocaban los tradicionales cuentos de hadas. Arcoíris, gnomos danzando, redes intrincadas de tallos florales, siluetas femeninas y, por supuesto, flores de distintos tamaños dibujadas en diversos lugares. Contemplé por algún tiempo cada segmento, hasta que escuché el ruido de cucharas chocando contra las tazas de cerámica. Me di la vuelta y vi a Kat dejando una bandeja en la mesa de centro. Anónimo. 12/16, martes, 12, 15 minutos. Número 15.652. Platiqué con ella unos cuantos minutos sobre todo tipo de temas, me contó que había dejado la universidad para juntarse con su novio, Jonathan, quien desgraciadamente había sufrido un accidente en su motocicleta meses atrás el cual lo había dejado en estado de coma. Le di mis condolencias y traté de llevar la plática por un terreno menos embarazoso. Eventualmente, abordé el tema de las llamadas y mensajes misteriosos, mostrándole el número después de narrar la experiencia, como complemento. Observó por unos instantes la serie de números, elevó su vista y con seriedad, dijo. Es el número del celular de Jonathan. Al escuchar tal afirmación, una serie de interrogantes se formularon en mi mente, comencé a cuestionarla. Bueno, todo esto es muy raro, ¿por qué he estado recibiendo llamadas y mensajes extraños del celular de tu novio? Y ahora que lo pienso bien, ¿cómo conseguiste mi número y por qué llamaste ayer sin motivo? Tranquila, Dani, respondió, yo tenía tu número y el de Jessica desde hace tiempo, solo que no había tenido oportunidad de marcarles, tal vez ayer por accidente tecleé algo mal y terminé llamándote. Lo de Jonathan, pues su celular se perdió. Ya, no hay que discutir, lo que importa es que estamos juntas nuevamente, como en los viejos tiempos. Éramos muy buenas amigas, ¿recuerdas? Jugando como si no hubiera un mañana tú, Jessie y yo. Momentos excelentes que no volverán. Me alegra mucho que estés aquí, no sabes cuán deprimida he estado en estos días. Anónimo. 12/16, martes, 12, 16 minutos. Número 15.652. Kat esbozó una sonrisa que, más que alegría, denotaba nostalgia. Le devolví el gesto con una mirada dubitativa cuando el tono de llamada de mi celular me provocó un respingo. Miré el contacto que llamaba. Era mi hermana Jessica. Me disculpé con Kat y me levanté de la sala para dirigirme a la pared adyacente a la puerta principal. Mientras contestaba fijé mi vista en una serie de figuras blanquecinas que atravesaban horizontalmente la pared. Dan. Qué bueno que respondes, tengo varias cosas que informarte. Empezaré con lo de las llamadas. Sí, Jessie, ya sé quién.
Oh, deja que te cuente. Platiqué con Roberto, mi amigo de telecomunicaciones, ¿lo recuerdas? Le mostré el número que te está molestando y le pareció conocido, así que, al revisar entre sus contactos, resultó ser de un amigo suyo que acaba de despertar del coma hace 5 días. La estaba escuchando sin mucho interés, puesto a que mi memoria se enfocaba en recordar en dónde había visto el diseño de aquel tapiz desgastado por el tiempo. Sin embargo, al escuchar esto último, una exclamación surgió de mi boca. ¿Cómo? ¿Jonathan salió del coma? ¿Cómo sabes que se llama Jonathan? Bueno, espera, mejor termino. El chico también era novio de Kat, la prima que no hemos visto desde hace como 12 años y antes de perder su celular, intentó localizarnos Antes de que pudiera terminar la oración, la interrumpí. Espera. Si Jonathan está consciente, no entiendo por qué Kat me dijo que aún se encontraba en coma. Abruptamente, Jessica dejó de hablar y después, con tono de sorpresa, vociferó. ¿Qué? Pues fue lo que me dijo, no sé qué. Entre sollozos, mi hermana respondió. Eso no es posible. Roberto me dijo que Kat se suicidó hace una semana, por eso su novio trató de localizarnos. Anónimo. 12/16, martes, 12:20. Número 15.653. Al escuchar esto, sentí que el mundo se expandía, se volvía infinito y yo quedaba como una nimiedad que podía derrumbarse en cualquier momento. Mis piernas languidecieron y experimenté por segunda ocasión aquella sensación de lipotimia. Mi mente ató todos los cabos sueltos, esa flor blanca dibujada en la pared correspondía con la que me habían enviado por WhatsApp la noche de los mensajes. Tú ven. La llamada que había recibido ayer me había indicado el lugar al que debía ir. Lo único que faltaba entender era el por qué la primera llamada había resultado tan extraña. Fue entonces cuando escuché detrás de mí un sonido asemejado al ronroneo de un gato que aumentó el volumen gradualmente hasta volverse un auténtico gruñido, equiparable al de una bestia a punto de atacar. No tuve el valor de voltear a ver qué era lo que en realidad se encontraba en aquella casa, cuyo ambiente se había tornado más gélido y oscuro, por lo que desvié mi vista a la izquierda y visualicé el pomo de la puerta. Sin pensarlo giré con la mano que tenía libre y la abrí de un golpe, parecía mucho más grande y pesada que en un principio. Salí a toda velocidad, había dejado mi bolso en esa casa maldita y no volvería ni por las llaves del coche. Corrí sin mirar atrás hasta mitad de la calle, entonces volteé y noté que las ventanas estaban clausuradas con tablones, la entrada principal tenía en las esquinas cintas amarillas pertenecientes a la policía, las cuales, sin haber visto, había roto al entrar, y la puerta se cerraba con lentitud, encerrando a la tenebrosa oscuridad con todos sus misterios. Mientras recordaba fragmentos de la conversación con Kat, un camión se acercaba a toda velocidad hacia mí, sin que el conductor, ni mucho menos yo, nos diéramos cuenta hasta sentir ambos la brutal colisión que me destrozó el cráneo y la vida en un instante. El tema desapareció del foro, error 404, después de este mensaje. La quebrada Caballo Mecedora. Mi hermano Teddy murió el 11 de diciembre de 1999 durante nuestra fiesta navideña anual. Él tenía 12 y yo tenía 9. Desearía decir que no fue mi culpa, pero, al final del día, todo había sido mi idea. Soy de Woodbury, Minnesota, al igual que toda mi extensa familia. Cada Navidad, mis padres organizaban una fiesta para comer, beber y charlar. Siempre era un evento aburrido, pero amaba ver a todos mis primos. Los adultos usualmente nos dejaban en el sótano o en el desván, pero ese año mi hermano los convenció de dejarnos ir en trineo hasta el parque. Nos arropamos en nuestros parcas morados y llenamos los trineos con mantas y nuestros bolsillos con paquetes calientamanos. Luego, yo, mi hermano y nuestros primos, Mike y Jeff, partimos por la colina para trineos, que estaba a más o menos 1 kilómetro de la carretera. Tan pronto como salimos de la vista de la casa, Teddy se detuvo. ¿Quieren hacer algo divertido?, preguntó. ¿Sí? Por supuesto. Quiero andar en trineo. Susurré. Sí, bueno, los trineos son para bebés, dijo Jeff. Eso es lo que estaba pensando también, añadió su hermano. Teddy sonrió. Bien, porque quiero llevarlos a un lugar mucho más genial. ¿A dónde estamos yendo?, pregunté nerviosamente. Mamá y papá se enojarán si nos buscan en el parque y no estamos ahí. No mirarán, están muy borrachos. Teddy se rió. Pero
Creo que deberíamos ir a la quebrada Caballo Mecedora. Anunció fríamente. La quebrada Caballo Mecedora era más un río pequeño que una quebrada, pero se había llamado así desde que podía recordarlo. La quebrada había sido nombrada por niños del barrio que encontraron un caballo de madera, casi de tamaño real, sentado, abandonado y sumergido en el agua. Nadie supo de dónde vino y nadie sabía el nombre actual del río. Porque nadie había sido tan estúpido como para decirle a sus padres que fueron ahí. Pero la quebrada Caballo Mecedora está casi a 1 hora de aquí. Protesté. Ya tenía frío y no quería caminar tan lejos. Mike resopló. No seas un bebé. Hay mantas extras si tienes frío y calienta manos en tus bolsillos. Sí. Añadió Jeff. Y si quieres podemos empujarte en el trineo como el bebé que eres. Mike y Jeff se rieron. Pero Teddy no lo hizo y golpeó a Jeff en el brazo. Basta, chicos. No soy un bebé. Y, además, ¿por qué ir a la quebrada? Probablemente solo sea hielo. Porque se verá malditamente genial. Dijo Teddy. Sí, quiero ir. Presionó Mike. Podemos atar las cuerdas de nuestras chaquetas a unos palos e ir a pescar en hielo. ¿Sí? Bueno, soy muy bueno en la pesca en hielo. Mentí. Así que tengo que ir para poder ayudarlos. Claro que lo eres. Jeff rodó los ojos. La caminata no tomó 1 hora. Fue más como 35 minutos, aunque se sintió más larga por el frío. Cuando nos acercamos, vimos que el río estaba, sin lugar a dudas, congelado. El hielo se veía muy grueso, aunque era difícil discernirlo. Jeff y Mike estaban realmente emocionados sobre eso y seguían probando su peso en el hielo de la orilla. Me senté en mi trineo y puse un par de mantas a mi alrededor. Soy más pequeño que ellos, así que tengo más frío, me justifiqué a mí mismo. Ted, Mike y Jeff se pararon en la orilla y tiraron piedras al hielo para ver si podían romperlo. Cuando no pudieron generar ni la grieta más pequeña, Jeff anunció que era tiempo de jugar el desafío Ricochet. Odiaba el desafío Ricochet. Tan pronto como Jeff lo sugirió, sentí una piedra fría soltarse en el fondo de mi estómago. El desafío Ricochet era algo que habíamos estado jugando desde que éramos niños pequeños. Las reglas decían que si te desafiaban a hacer algo y no querías hacerlo, el juego terminaría y serías el nuevo cobarde, y este juego ridículo seguía por semanas o incluso meses. Sin embargo, si lo hacías, podías desafiar a alguien más a cambio. Generalmente, los desafíos empezaban simples, pero se volvían más difíciles con cada ronda. El juego solo terminaba cuando alguien se acobardaba. Y, por supuesto, esa persona usualmente era yo. Pero no esta vez, pensé mientras sacaba las mantas y me paraba, levantando el gorro de mis ojos. Tenía que redimirme y poner orgulloso a Ted. Tenía que mostrarles que no era un bebé. Vamos. Me gritó Jeff. Tú vas primero. Ok. ¿Cuál es el desafío? Pregunté con valentía falsa. Bien, tienes que dar 3 pasos en el hielo. Miré al río congelado, asustado. ¿3 pasos? Sí, y no pasos de bebé, pasos de verdad. Basta, no soy un bebé. Entonces demuéstralo. Di mi primer paso ligeramente y presté atención a la elasticidad de la masa resbalosa debajo de mí. No podía sentir nada, y el hielo no protestó bajo mis pies. Di los 2 últimos pasos rápidamente y luego volví, y medio patiné, hasta la orilla. Mi hermano me mostró una gran sonrisa y una mano para chocar los 5. Desafié a Mike a dar 4 pasos y medio. Mike desafió a Ted a dar 6 pasos. Ted desafió a Jeff a dar 10 pasos. Y luego Jeff me desafió a hacer todo el recorrido hasta la orilla opuesta. Sin embargo, el hielo no había hecho ni un sonido desde que empezamos el juego. Permaneció tan silencioso como la muerte. Aún así, había algo ensordecedor flotando por el aire frío y el silencio. Lo medité lo más que pude, tratando de decidir si debía quejarme. El desafío de Jeff era 2 desafíos en realidad, y no creía que eso fuera justo. Técnicamente, tendría que hacerlo 2 veces. Una vez para llegar al lado opuesto de la orilla y otra para volver. Tenía miedo de caerme en el agua fría que sabía que estaba enfureciéndose bajo el hielo. Vamos, no seas un bebé, solo hazlo. Dijo Mike. ¿Al bébito lo asusta el hielo? Se burló Jeff. Basta chicos, no soy un bebé. Este desafío no es justo, son 2 desafíos. Mi voz fue ahogada por las burlas de Jeff y Mike.
Miré a Teddy por ayuda, pero estaba riéndose. Riéndose. Mi hermano mayor ni siquiera trató de estar de mi lado, estaba uniéndose a ellos. Sentí a mi labio inferior tambalearse y a las lágrimas llenar mis ojos. No llores. Los bebés lloran, tú no eres un bebé. Volteé mi cabeza de nuevo al río para que no pudieran ver mi cara roja y mis lágrimas traicioneras. Sentí un sollozo empezar a formarse a través de mi garganta, y sabía que no podía dejar que lo escucharan. Moriría antes de que me vieran llorar. Tomé un respiro profundo y corrí por el hielo tan rápido como pude. Y por un momento, deseé caerme. Estarían en tantos problemas y se sentirían tan culpables de haberse burlado y por llamarme bebé. Con cada paso de mi bota, estuve atento del ruido del hielo rompiéndose. Pero no hubo ninguno, y, de un momento a otro, estaba del otro lado. Levanté mis puños al aire triunfantemente y esperé escuchar sus aclamaciones. Cuando me volteé para mirarlos, seguían juntos en un círculo, riéndose. Ni siquiera me habían visto. Se habían perdido todo el desafío. Y quería llorar de nuevo. Me tragué las lágrimas y estaba a punto de gritar que quería irme a casa. Pero, entonces, me di cuenta de algo colgando del árbol arriba de ellos. ¿Cómo me había olvidado? Era el único que se había dado cuenta y razoné que era mi pase para la venganza y la redención. Pero, ¿a quién desafiar? Me paré silenciosamente, mirándolos mientras bromeaban entre sí, y los señalé, susurrando para mí mismo. Tetín Marín, de dos pingüe, cúcara, mácara, títere fue. Yo no fui, fue Tete, pégale, al quien fue. Mi dedo se paró en Teddy. Bien. Pensé. Se supone que es mi hermano, se lo merece más. Aclaré mi garganta. Desafío a... Grité cruzando el pequeño río, interrumpiéndolos. Ellos me miraron, casi sorprendidos de verme parado en la otra orilla. Con que se habían olvidado de mí. Desafío a... Empecé, con una ira renovada. Teddy a columpiarse en la cuerda a través de la quebrada, y a caer en este lado. Hubo silencio mientras, en tándem, los tres miraron la soga colgándose del árbol arriba de ellos. Durante el verano, nos tomábamos turnos columpiándonos y tirándonos de cañón en el agua. Y si utilizabas la fuerza suficiente, en verdad podías llegar hacia el otro lado de la quebrada. Había visto a mi hermano hacerlo muchas veces. Los ojos de Teddy se ampliaron y me miró como si lo hubiera sentenciado a muerte. Jeff y Mike empezaron a empujarlo de inmediato, diciéndole que no fuera un cobarde. Sonreí del otro lado del río. Esperaba que fallara el desafío. Sería lo que merecía. No tomó mucho para que Teddy trepara el árbol y se sujetara de la cuerda. La probó un par de veces y luego se colgó con todo su peso. Cuando llegue ahí, voy a desafiarte a hacer saltos de tijera en medio de la quebrada. Me gritó. Ahí fue cuando me di cuenta de mi error. Si Teddy me desafiaba a hacer eso, ciertamente me acobardaría y me acecharían hasta las Pascuas. Envié un rezo silencioso a Dios para que Teddy no llegara a este lado del río. A la cuenta de 3. Le gritó Mike a Teddy. Vi a Teddy contar por lo bajo, y luego se tiró del árbol tan duro como pudo. Se meció en un arco largo y profundo como siempre. Miré la escena con mis dedos cruzados, deseando que la cuerda no llegara tan lejos y que cayera en la otra orilla, marcando un desafío sin cumplir y el fin del juego. Pero pude darme cuenta inmediatamente de que iba a lograrlo, y retrocedí para que aterrizara. Y luego, el sonido más ruidoso que jamás había escuchado se propagó por el aire como un disparo. Snap. Teddy se hundió tan pronto como golpeó el hielo, y la cuerda y la rama del árbol lo siguieron hacia la oscuridad. Sentí el movimiento de mis pies conforme patinaba hasta el lugar donde se había caído. El pánico aplastaba mi pecho como un tornillo. Los tres estábamos sobre nuestros estómagos, tanteando el furioso y áspero agujero sin haber pasado 10 segundos. Buscamos en el vacío líquido, pero todo lo que podíamos sentir era la rama del árbol debajo. Y tras un minuto, no podíamos sentir nada. Nuestras manos y brazos se habían entumecido. Jeff nos sacó a Mike y a mí de ahí y empezó a correr hacia los trineos. Dejen este trineo ahí, necesitamos salir de aquí ahora. Me sentía frío y muerto. Me arrastré ciegamente hacia la voz de mi primo. Tenemos que salvar a Teddy. Quiero a Teddy. Está en el hielo. Tenemos que ir a buscar a mamá y papá. Pero estaba llorando tanto al final que dudo que hayan entendido alguna palabra. Y a pesar de mis protestas, los seguí por el bosque, confundido. Después de un tiempo, ya no podía sentir el frío. No podía sentir ningún dolor, en mi corazón o en mi cuerpo. De hecho, no podía sentir nada. Mike no emitió palabra en el camino de vuelta, pero Jeff habló del plan.
Solo diríamos que Teddy decidió ir a casa antes que nosotros y que dijo que iba a tomar un atajo por el bosque, el otro bosque al final de la carretera. Asentí. Incluso sonreí por su plan. Dios, hasta el día de hoy, no sé por qué sonreí. Estábamos casi en casa para el momento que empecé a procesar lo que estaba diciendo. No. Tenemos que decirle a papá que salve a Teddy. Le dije. Estaba sorprendido por lo vacía que sonó mi voz. Mike solo siguió caminando, pero Jeff me miró. Es muy tarde para salvarlo, pero puedes salvarte a ti mismo. Es tu culpa que esto haya pasado porque era tu desafío. Te llevarán a la cárcel por asesinato y te sentenciarán a pena de muerte. Es un caso abierto y cerrado. No puedes decirle nada a nadie. Nunca. Y no sé por qué le creí, pero lo hice. La parte más difícil del día no fue ver a mi hermano morir, o la larga y fría caminata a casa. La parte más difícil fue pretender que nada estaba mal cuando llegamos. ¿Cómo que no han visto a Teddy? Tendría que haber vuelto ya, se vino a casa una hora antes que nosotros. Sin embargo, no pude tener mi cara seria por mucho tiempo, y empecé a llorar. Mi padre pensó que era porque hacía tanto frío que mi piel empezó a volverse blanca. Los adultos montaron una búsqueda en el bosque entre nuestra casa y el parque, que, por supuesto, no terminó en nada. Llamaron a la policía por la noche. Buscaron en el bosque durante las siguientes 24 horas porque creyeron nuestra historia. La colina de Trineo había estado llena de gente ese día, pero un par de personas estaban seguros de que nos vieron ahí. El día después de eso, quisieron buscar del otro lado del bosque, el lado en el que realmente estaba Teddy, pero una tormenta de nieve apareció y la búsqueda se canceló. A mis padres les dijeron que donde sea que estuviera Teddy, estaba casi ciertamente muerto. Los padres en el vecindario dejaron de llevar a sus niños al bosque, incluso en verano. Mis propios padres no me dejaron salir de casa por un año. Crecí enojado y malévolo. Odiaba a todos, pero a nadie más que a mí mismo. Me matriculé en la universidad solo para alejarme de mis padres, porque su amor y apoyo constante se sentía injusto y vil. Deseaba que tuvieran otro hijo para que pudieran darle su amor a alguien que lo mereciera, y para que me dejaran de hablar de Teddy todo el tiempo. Entré a la Universidad de Minnesota. Mis notas eran una mierda y bebía mucho. Mis padres me presionaban para sobresalir porque era su último caballo en la carrera. Nunca contestaba sus llamadas o correos. Vivía con la culpa. Solo un poco, pero vivía con ella. Borracho, una noche, finalmente le dije a un par de mis amigos cercanos sobre eso. Estuvieron de acuerdo en que no fue mi culpa, que esa mierda pasa, y que Teddy no hubiera querido que me hundiera en lo que sucedió. Yo hice el desafío, pero él trepó la cuerda. Esa noche fue un punto de retorno para mí. Luego de ser validado por gente que sabía la verdad, dejé de tomar y levanté mis notas por los últimos 2 semestres. Y, de alguna forma, fue suficiente para graduarme. Un año después, recibí una invitación a una fiesta de compromiso en la casa de mis padres. Jeff iba a casarse con una chica que conoció en la marina, y fui invitado a celebrar su amor con ellos. Aunque odiaba volver a casa, quería apoyar a Jeff. De algún modo, saber que estaba viviendo una vida plena a pesar de nuestro sufrimiento compartido me hizo sentir esperanzado, como si yo pudiera hacerlo también. La fiesta era más silenciosa y reservada que las fiestas que planeaban mis padres cuando éramos niños. Se habían vuelto menos divertidas desde la muerte de Teddy, más refinadas, más sombrías. Jeff estaba más callado de lo que recordaba, también, pero claramente estaba feliz con su nueva prometida, que se veía como una buena chica. Y aunque una larga sonrisa se posaba en su cara, sus ojos lo traicionaban con cierto recelo, especialmente cuando me miraba. Solo tuve el coraje de hablarle una vez. Compartimos un abrazo incómodo y lo felicité por su compromiso, y le pregunté sobre su hermano. Jeff me dijo que Mike era adicto a la heroína y que vivía en alguna parte de Arizona. Le dije que parecía que Mike no se recuperó nunca. Jeff dijo que no sabía de qué hablaba y se alejó. Pasé el resto de la fiesta abrazando a parientes, hablando poco y pretendiendo beber. La sobriedad es sospechosa en mi familia. Luego de un rato, salí para fumar y tener un momento de paz. Y en el sigilo del aire otoñal, comencé a llorar. Esta fiesta debería ser bulliciosa y ruidosa. Mis padres deberían estar riéndose. Mike debería estar corriendo por la fiesta, desafiando a la gente a tomar tragos misteriosos. Yo debería estar contando historias de la universidad y hablando sobre mis planes. Y Teddy debería estar aquí, en vez de estar muerto al fondo de un río. Tiré el cigarro bajo mi auto y limpié la humedad de mis mejillas. Sabía lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir. Tenía que ver el río que me acechó desde que tenía 9. ¿Alguien había vuelto a la quebrada Caballo Mecedora? ¿Seguía ahí el trineo de Teddy?
¿Reemplazaron la cuerda? ¿La quebrada se habría secado? Ese era mi peor miedo. Tenía secretos que no quería ver revelados. Encendí otro cigarro mientras caminaba y empecé a listar todas las razones por las que esa era una mala idea. Pasé el camino rogando por encontrar la fuerza para darme vuelta, o rogando por el coraje para continuar. Llegué a la tumba de Teddy antes de estar listo. La quebrada era ruidosa y el agua se movía rápido, a causa de la lluvia reciente en el área, sin duda. El caballo mecedora estaba en mal estado. Ahora solo su cabeza era visible por encima del agua, y estaba tan podrido que no se podía ver lo que era. Nadie reemplazó la cuerda. Me senté cerca de la quebrada y pensé en todo. Era difícil creer que este era el mismo lugar por el que aún me despierto gritando. Se veía mejor desde que tomó la vida de Teddy. Y si pudo mejorar, quizá yo también podía hacerlo. El árbol estaba tan lleno que no podrías creer que perdió una rama alguna vez. Todo era tan diferente de lo que recordaba, incluso el caballo. El juguete había estado lleno de alegría una vez, casi animado, pero ahora era una cabeza mórbida y sin forma. Sus ojos estaban dirigidos exactamente hacia mí, y taladraban una mirada sin alma justo a través de mí. Transmitió un escalofrío involuntario por mi cuerpo y me volteé por la repulsión, notando inmediatamente lo que el caballo estaba mirando. Un destello de plástico rojo saliendo del suelo detrás de mí. El trineo de Teddy. Mi reacción fue visceral, y tuve que agacharme para vomitar en el pasto. Era real. Pasó. ¿Había estado pretendiendo que no era real? ¿Fue esa la razón por la que vine aquí? ¿Para pretender que el pasado se había ido y que ya no importaba? ¿Cómo podía olvidar lo que ese lugar era en realidad? Empujé mis pies y empecé a caminar por la orilla, lejos del trineo hundido, parando cada tantos pasos. Solo quería alejarme de esa cosa que era lo único que quedaba de mi hermano. Todo lo que solía ser Teddy yacía en el fondo del río. Saqué un cigarro de mi paquete con manos temblorosas. Mientras trataba de prenderlo, me tropecé con algo y me caí. Mi cigarro rodó por la orilla y cayó en el agua. Era una cuerda. Y supe de inmediato que era la cuerda de Teddy. La pateé lejos de mí. Era peor que el trineo. Si tenía algo más que vomitar, sabía que lo habría hecho. El final de la cuerda se deterioraba en la orilla, con su longitud desapareciendo en el agua del río. Y quizá estoy enfermo o loco, pero decidí de repente que quería saber, que quería ver. Me agaché y la recogí. Se sintió como todos esos veranos cuando solía columpiarme desde ella hasta el agua. Empecé a jalar la cuerda fuera del río. El agua se movía rápido y la cuerda era pesada. La quebrada no quería ceder sus secretos tan fácilmente, y se rebeló contra mis esfuerzos. Aún así, jalé con más fuerza. Justo cuando pensé que llegaba al final, algo largo y delgado subió a la superficie del río. Lo vi solo por un momento antes de que la cuerda se rompiera, y se hundió de nuevo en el oscuro abismo. Casi me lancé después de eso, pero me paré en la orilla, ante los gritos de mi cerebro, y me di cuenta de lo que casi había hecho. ¿Y si era Teddy? ¿Hubiera querido verlo? Saliendo de mi trance, dejé el resto de la cuerda en el agua y huí al bosque. Mis pulmones luchaban por aire y los árboles comenzaban a girar a mi alrededor. Ansiosamente, encendí otro cigarro y dejé que los escalofríos pasaran por mi cuerpo mientras esperaba que la nicotina me calmara. Me paré ahí, en medio del bosque, la cuerda rota a 6 metros detrás de mí, al fondo del río, y tomé pitadas cortas de mi cigarro. Y cuando mi respiración se volvió normal, sentí que algo me observaba. Era Teddy, por supuesto. Estaba sentado con su espalda contra un árbol, utilizando un parca morado que seguía brillando con la puesta de sol, blanqueado en algunas partes, tan blanco como sus huesos expuestos. Había folio roto de un calientamanos en su mano, aún ahí luego de todos estos años. Me miró, acusándome. Los agujeros de su cráneo no estaban vacíos, de alguna. Más bien, contenían una sabiduría omnisciente que me decía que sabía lo que habíamos hecho. Sabía que lo dejamos morir. Pero no lo sabíamos, Teddy. No lo sabíamos. No sabíamos que saliste del río. No sabíamos que estuviste congelándote hasta la muerte mientras corríamos a casa para enterrar nuestros secretos. Te hubiéramos salvado, Teddy, si hubiéramos sabido. Lo sabes. Sabes que te hubiésemos salvado. Le grito esto al esqueleto, en mi mente o en voz alta, no estoy enteramente seguro. Pero Teddy solo permanece sentado, mirándome, a 30 metros del caballo, a 20 metros del árbol roto. Y sé que se sentará ahí por siempre. Porque Jeff y May no necesitan saber que nuestros pecados son incluso más terribles de lo que habíamos pensado. Sé que es el sufrimiento con el que yo tengo que cargar. Y puedo darme cuenta, en tanto veo hacia la luz menguante del sol, que Teddy está de acuerdo.